Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, este paro nacional que ya cumple 15 días y que es impulsado por la CONAIE y ha provocado pérdidas millonarias, sobre todo a productores de leche y el sector textil. Hay datos del Observatorio Lácteo del Centro de la Industria Láctea que, bueno, dicen que más o menos unos 10 días de manifestaciones se pierden como 2 millones de litros de leche, equivalente a $660.000 en pérdidas económicas. Estamos con Rodrigo Gómez de la Torre, ganadero, y vamos a hablar justamente del impacto económico de estas movilizaciones que ya cumplen 15 días, que si bien no han tenido la magnitud de años anteriores que hemos vivido movilizaciones, bueno, sí preocupan porque siguen sumando pérdidas, siguen sumando bloqueos y bueno, el país estancado por esta situación. ¿Cómo evaluamos la situación, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Verónica Andrés. Qué gusto estar acá en Sucesos y un saludo a todos los radioescuchas e internautas. A ver, creo que es importante hablar no solamente de pérdidas. El país, en este caso, ha sido un paro distinto. Cada paro tiene sus características propias. Ahora lo tenemos es focalizado en lo que es norte-norte de Claro. Pichincha e Imbabura. Las pérdidas que estamos cuantificando, que hemos realizado el estudio con el Centro de la Industria Láctea, hablan de los primeros 10 días y esos 2 millones de litros, estamos hablando dentro de lo que es el sector formal. El sector formal representa en lácteos el 40% de la producción nacional y en esa zona particularmente que hemos evaluado en base a los datos de agrocalidad y vacunación, o sea, no salieron de la chistera, Ajá. son datos que nos demuestran que hay cerca de 12.000 productores entre lo que es Cayambe, Tabacundo, Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Antonio Ante. De ahí son más o menos 2 millones de litros formales, como decimos, en los 10 días. Ahorita súmele nomás otrito más, Tenaz. pues así como que no pasara nada. Pero esa es una parte de la situación. Porque vemos en la fase primaria lo que es Imbabura. Imbabura también tiene producción de papa. La producción global de Incarchi está en gran medida paralizada o incrementada radicalmente costos e inseguridad, porque del Carchi sí están sacando productos a muy alto costo, bien sea por la ruta de Tulcán, Julio Andrade, La Bonita, Cascales, Lago Agrio, que es una ruta extremadamente peligrosa, o nos vamos por la otra Wow. ruta, igualmente peligrosa, que sí se cierra de vez en cuando, que es Lita San Lorenzo Esmeraldas. Entonces sí hay una realidad. Carchi tiene la papa a $4 ahorita, cuando la papa en otros mercados está a 35 y 40. En la leche en el Carchi está paralizada y en las industrias lácteas del Carchi están sin saber qué hacer, si siguen comprando leche o dejan de comprar porque ya no tienen bodegas donde almacenar. Claro. El combustible en la provincia del Carchi ya no migra a Colombia. Ahora por lo menos hay productores del Carchi o Ujú. comerciantes que están yendo a tanquear a Colombia, 10 centavitos más barato, porque en Colombia está subsidiado el diésel a 2.70, en Ecuador sigue un subsidio al diésel con 2.80. Cuando retiremos el subsidio al diésel en algún tiempo, entraremos a lo que está en el Perú, a 4.20. Pero las pérdidas son millonarias. Hablé del sector primario. Concluyo con dos ideas más. Imbabura, la provincia de los lagos. Cotacachi, Otavalo, la plaza de ponchos, artesanías, lanas, textiles, artesanales, autóctonos, indígenas del pueblo Otavalo, que además se exportaban antes del paro, se están paralizados. Cotacachi, la ciudad de los cueros, maravillosa, Atuntaqui, los textiles. Turismo, todo está paralizado. Las pérdidas al momento, consolidando todos los sectores, ya superan los 100 millones de dólares. Es impresionante y lamentable además. Ahora, explíquenos, Rodrigo, del tema del sector lechero, porque, bueno, se ha mencionado que muchos tienen que, bueno, utilizar parte de su leche para fumigar pastos o simplemente botarlos, porque no se puede comercializar. ¿Cuál es la situación y por qué tienen que botar la leche? Cuando uno tiene una infraestructura de
producción de leche, no tiene obviamente los potreros, las salas de ordeño, el tanque de frío. Hasta ahí es donde llegan los productores. Si uno Ujú. no tiene tanque de frío, tiene un convenio con algún centro de acopio que De tiene el acuerdo. tanque de frío para que de ahí se traslade a la industria. Las industrias son las que tienen la capacidad de pasteurizar, hacer quesos, guardarlos y demás. El productor no lo tiene. Mm. Y la leche es un producto altamente perecible. 48, 72 horas bajo frío y bajo Claro. condiciones se puede conservar, pero se puede conservar dentro de la capacidad de almacenamiento, pues, que ese es el otro tema. No es que todos tienen unos megatanques que aguanten el capricho de un grupo de delincuentes que utilizando al movimiento indígena está bloqueando una parte del país. Ahora, ¿por qué hablamos de delincuentes, Rodrigo, y no, bueno, personas que están manifestándose? A ver, ¿por qué hablo de algunos delincuentes? A Ok, ojo. ¿Por qué? Porque estamos viendo los videos con gente portando armas blancas, destruyendo vehículos, agrediendo gente. Hay una señora que querían bajarle la llanta de la moto y en vez de bajarle la llanta de la moto le atravesaron el talón. Esos son actos delincuenciales, ¿ya? Pero también reconozco yo, y esto de aquí soy muy enfático, que hay ciertas demandas de los pueblos rurales, no solamente del indigenado, sino de zonas rurales que no han sido atendidas, no en uno, en dos, en cinco, en 10, en 20 o 30 años, y que no vemos que esté en ningún proyecto. ujú, Ese es el problema. En ningún proyecto, ni del color uno, ni del color 2, ni del color 3, ni de los daltónicos que no identifican colores. Ese es un tema real. Entonces, sí hay temas que podemos entender, pero también vemos que hay delincuencia. Evidentemente, la zona de Buenos Aires, y recuerdo antes de que se declare la emergencia en Buenos Aires en el gobierno del presidente Moreno, justamente en una radio yo decía, es muy preocupante lo que pasa en Buenos Aires, porque ahí se habla de minería ilegal, pero ahí, además de minería ilegal, hay trata de personas, hay tráfico de drogas, hay problemas con combustibles, sigue habiendo, y teníamos temas ya mucho más serios. O sea, la situación de las zonas de minería ilegal, que se ha convertido en un negocio más lucrativo que el mismo narcotráfico, son muy graves. ¿y usted cree que estas personas involucradas en minería ilegal estarían aupando también el paro? La generación de conflicto siempre es bueno en ciertas zonas. La generación de conflicto permite que si el Estado no actúa, ellos toman el poder. Ujú. La delincuencia entra donde hay ausencia de Estado. Claro, Esa es una realidad que no importa a qué Estado le claro. caiga, a toditos les afecta. Entonces ahí sí hay un tema que hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta. Y ahorita yo sí veo con mucha preocupación, el día de hoy volvieron a amanecer sitiadas las fincas florícolas del sector de Cotacachi. Nuevamente estamos viendo los chantajes a productores de leche y a productores. ¿A quién estamos atacando? Estamos atacando a la producción. Y no hablo de tamaños. Porque como digo, la persona que tiene dos, tres vaquitas está viéndose igualmente afectada Así es. que el grande, tal vez en diferente magnitud, pero está siendo igualmente afectada. Y hablemos de los que, justos por pecadores, todos los artesanos, el pueblo Otavalo es un pueblo de comerciantes y comerciantes que no solamente están en la plaza de Ponchos, pues los comerciantes de Otavalo están en Nueva York, están en París, están en Milán, están en zonas que también muchos no conocemos, Así pero es. sin embargo no les dejan sacar su producción. Los Otavalos liderados por ciertos malos dirigentes y algunos delincuentes, no les dejan sacar su producción a las propias comunidades. ¿Qué tan absurdo y sin sentido es esto? Y algo grave, ¿no? Por ejemplo, Expolflores ha denunciado que florícolas en Cotacachi han amanecido sitiadas y que incluso han bloqueado los ingresos y estarían obligando a los trabajadores a unirse al paro. O sea, llegan a las fincas y les obligan a salir al paro. Y hablemos de los trabajadores florícolas particularmente, porque hemos visto que han hecho esfuerzos de caminar 2, 3, 4 horas para llegar a sus puestos de trabajo ante declaraciones malintencionadas que decían que la floricultura está despidiendo a los trabajadores. Hay un Ujú. comunicado, no están despidiendo a nadie. Nadie quiere despedir trabajadores.
La gente quiere trabajar y vemos ahorita con mucha preocupación lo que ha pasado en Otavalo, Atuntaqui, Ibarra, menos en Cotacachi, lo reconozco, pero gente, ciudadanos que quieren salir a trabajar y que entran a confrontación con manifestantes. ¿Esto de aquí hasta qué punto vamos a llegar? ¿Vamos a Así llegar es. acaso a un hartazgo en que tengamos confrontación de pueblo contra pueblo? Eso sí es preocupante, es Muy muy preocupante. preocupante. Amigos, 8:57, dialogamos con Rodrigo Gómez de la Torre Ganadero. Andrés. Rodrigo, qué gusto tenerle acá como invitado. Quiero consultarle cómo ve los ánimos allá. Yo me imagino que la gente, como usted dice, ya se está hartando, pero ¿hasta qué punto puede aguantar la gente, sobre todo en Imbabura, en la provincia de Los Lagos? ¿Qué pasa con la gente que ya quiere salir a vender? ¿No será, ya se ha visto manifestaciones de gente que está abriendo las vías por su propio peculio, digamos? ¿No ve que hay que se diluya el paro debido a que la gente ya está harta, la gente de pie? La gente está harta. He leído, he leído algunos comentarios desde ciertos lados de los indígenas que no se olviden de Yaguarcocha. Para quienes no saben, Yaguarcocha se llama lago de sangre. Yaguar es sangre y Cocha lago. Ujú. Pero me preocupa que esa misma gente que está harta, esa misma gente que termina en una confrontación pueblo contra pueblo, terminemos en un lago de sangre, en un pueblo absolutamente sano, saludable. Y más bien, la ciudad blanca, Ibarra, es una ciudad que hasta de donde viene mi apellido, o sea, ni siquiera para decir, es una ciudad de paz, es una ciudad tranquila, con paralización completa, donde estamos con preocupación seria en varios frentes. Hay un ingenio azucarero en la zona, no ha parado el ingenio, ha podido operar tranquilamente con problemas de combustible, pero el azúcar se sigue procesando, pero las bodegas se siguen llenando, porque la idea no es que se Claro. coman todos ahí mismo. El sector, como digo, el sector turístico en una provincia extremadamente turística ha sido uno de los más afectados y ahora vemos que nada mejor que un feriado para disipar las tensiones, pero tenemos un feriado de incertidumbre en Así donde es. este feriado pasado, muchos puntos turísticos quedaron vacíos por la Ujú. incertidumbre de no saber si me voy, podré regresar. Claro. Pero Entonces, el turismo es confianza. sí, por el lado de los manifestantes, usted ve que se está diluyendo, viendo que la gente en verdad está sufriendo y que a quien le hacen más daño es a la propia gente del sector, porque no es al gobierno o a la gente que está aquí en la capital, es a la propia gente de Imbabura, y por eso yo creo que los manifestantes o la dirigencia indígena debe comenzar a irse diluyendo un poco, ¿no? A ver, lo que estamos viendo es que mucha dirigencia indígena está confrontando. Vemos al gobierno que está viendo cómo acomoda y cómo redistribuye bonos y compensaciones por todo lado. Está el presidente hoy día en Pastaza, ayer estuvo en Quito, pero todavía se ve que hay una estructura de paralizaciones consolidada. Sí hay hartazgo en la gente, pero también la gente de bien, la gente que no quiere estar manifestándose, sí piensa dos veces en salir a enfrentarse con un palo, con una varilla sacada a punta al inicio, ¿ya? Donde gente encapuchada no tiene miedo en confrontar, ¿ya? Hemos visto con buenos ojos, y yo mismo apoyé compartiendo el mensaje de la vicepresidenta de que lleguen insumos a los hospitales. Esto ya lo vivimos en Cuenca en el Ujú. 2019, pero claro, hay voces de lado y lado y yo creo que hay que hacer un balance, no solamente de medir fuerzas de confrontación, y perdón que lo voy a decir alto y fuerte, pero no solamente de medir fuerzas en el Parque del Arbolito, sino de ver cómo vamos solucionando problemas en las zonas de conflicto. Y eso es lo más importante. Bueno, 9:01, tenemos que terminar, Andrés, algún tema final con Rodrigo. No, en los anteriores paros, por ejemplo, 2019, 2022, con los presidentes Moreno, Lazo, el paro estaba bastante más drástico y la verdad es que al menos en el 2022 duró 18 días, ahora vamos 15. ¿Cómo ve el panorama hacia extensión del paro que hemos tenido? ¿Piensa que los productores realmente están encontrando alguna solución para salir adelante? A ver, yo creo que los productores estamos viendo cómo hacer las cosas. Porque cuando arrancó esto y las primeras paralizaciones se dieron en la zona de Aloa, que se dieron muchas plantas lácteas, anticiparon, probablemente no retiramos leche, a las zonas de Pichincha, de Cotopaxi. Entonces,
estamos todos muy atentos, pero yo sí quiero enviar un mensaje, o sea, el que el paro esté focalizado en Imbabura no implica que no haya impactos a nivel general nacional, ¿ya? Porque parecería que como no está en Quito, aquí no pasa nada. No, no es real. Y la otra situación que también les voy a contar, parece que esto es una Ujú. innovación, ¿ah? El- las ciudades, las zonas urbanas, tienen jornadas laborales de lunes a viernes. El campo trabaja 365 días al año. Los campesinos, donde yo me considero uno de ellos, y de hecho ahorita estoy aquí por un compromiso, pero yo de aquí me estoy yendo a la finca, porque hay que trabajar. Así es. Trabajamos 365 días al año. Entonces, que el paro se para por un feriado, eso no ha pasado. Eso no pasa. Probablemente, y los pueblos otavalos han dicho, vamos a frenar, regresar, como se dice en la guerra, vamos a regresar a las trincheras para reorganizarnos. ¿Ya? Vemos a las declaraciones de Vargas con mucha preocupación, porque antes era Jaime Vargas con Leonidas Issa, luego fue Leonidas Issa, ahora es Marlon Vargas, con quien supuestamente había acuerdos con el gobierno, y ahora lo tenemos paralizando ciertas zonas, y ahora amenazando con tomarse Quito. Ya veo los defensores de Quito que salen por ahí. Pero aquí no es un tema de quién tiene más fuerza. Es cómo ponemos orden y atacamos los problemas estructurales. No se van a solucionar en una semana, no se van a solucionar en 2 días. Pero sí llamo y voy a utilizar las palabras del ministro Reinberg. El ministro decía hace días atrás, gracias al diálogo que hemos tenido en ciertas zonas hemos podido desbloquear vías. Ministro, utilizando sus palabras y trasladándolas al global del gobierno, el diálogo puede no ser la mejor opción, pero es la opción más óptima que ha funcionado en la historia de la humanidad. Churchill también decía eso de la democracia, que es la peor forma de gobierno, pero que es la mejor que se conoce hasta el momento. Esa es la misma lógica del diálogo. Muchas Y con gracias. esto nos despedimos. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y Ganadero. Nos ha dado su visión del paro nacional y también las millonarias pérdidas que lamentablemente estamos afrontando. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias, Verónica, Andrés y a Teles.